Fui abandonada 5 días después de nacer. Pero por alguna razón, mi madre biológica me dejó en la puerta de una organización criminal local en Ciudad Ravenwood para sobrevivir. Incluso envuelta en mis pañales, instintivamente grité, «¡Papá!», cuando un grupo de criminales curtidos me miró con el ceño fruncido. Los hombres rudos fruncieron el ceño al instante. Tal vez deberíamos quedarnos con esta niña. A partir de entonces, gané 108 papás. Pero nuestro hogar era verdaderamente una guarida de forajidos. Todos y cada uno de ellos estaban en la lista de los más buscados. Así que, para evitar causarles problemas a mis papás, viví una vida discreta durante más de una década. Eso fue hasta la escuela secundaria. Fue entonces cuando me encontré con el acoso escolar. Valentina, la abeja reina y sus secuaces, me acorralaron en el baño, salpicándome con agua fría, rompiendo mi ropa e incluso grabándome con su teléfono. ¿Por qué miras fijamente, estudiante becada?, se burló Valentina. ¿Cómo te atreves a mirarme mal? Me golpearon tan fuerte que en el caos la agarré. Luego ambas caímos por el borde. Caímos desde el tercer piso. Cuando desperté, la señorita Domínguez me estaba regañando en la enfermería. ¿Ella te golpeó? ¿Así que intentaste matarla, es eso? Su voz era aguda y con disgusto. Eres absolutamente despiadada. Llama a tus padres inmediatamente. Quiero ver cómo te criaron tus padres. Se me puso la piel de gallina. Pregunté dócilmente. Señorita Domínguez, ¿estás segura de que quiere llamar a mis padres? En el instante en que las palabras salieron de mi boca, una fuerte bofetada resonó en la habitación. El señor Álvarez, el padre de Valentina, me había golpeado en la cara, con los ojos ardiendo de furia. Mocosa. Gruñó. Llama a tus padres y discúlpate conmigo. Caí al suelo. La mitad de mi cara palpitaba. La señorita Domínguez actuó como si no hubiera visto nada. En cambio, inmediatamente aduló al señor Álvarez, asintiendo y haciendo reverencias. Señor Álvarez, tenga la seguridad de que esta escuela lo manejará seriamente y no ha mostrado clemencia. Luego se volvió hacia mí, gritándome directamente a la cara. Estela, mira lo que le has hecho a Valentina. Llama a tus padres ahora mismo para que paguen sus gastos médicos. Bajé la cabeza, mis uñas clavándose en mis palmas hasta que dolieron. Un sabor metálico a sangre se extendió por mi lengua. No, fue Valentina. Intenté explicar. Ella fue quien me acorraló en el baño. Me salpicó con agua fría y me rompió la ropa. Yo solo. Pero no pude terminar. Valentina empezó a llorar débilmente desde la cama, su voz temblando lo suficiente como para sonar creíble. Papá está mintiendo. Yo solo pasaba por allí, y Estela de repente se volvió loca y me empujó por las escaleras. Es solo una estudiante becada celosa de que nuestra familia tenga dinero. Siempre lo ha estado. Eso no es, repliqué. La señorita Domínguez me interrumpió al instante. Cállate, Estela. Los hechos son claros. La lastimaste deliberadamente. Me agarró y me arrastró fuera de la sala médica bruscamente. Me arrancó el teléfono de la mano y me lo golpeó contra la mejilla. No quiero escuchar tus tonterías. Llama a tus padres ahora. Diles que vengan aquí y paguen. En el pasillo, los profesores y estudiantes se volvieron para mirar. Sus miradas se sentían como agujas, curiosidad mezclada con alegría por el mal ajeno. Agarré el teléfono frío, mirando mi abarrotada lista de contactos. Pero no me atrevía a presionar llamar. Tenía 108 papás. Papá 1 era un jefe del sindicato. Papá 3 contrabandeaba armas. Papá 15 prestaba dinero con altos intereses. Papá 78 dirigía un casino ilegal. Y sin embargo, cada vez que me entregaban una tarjeta negra y me acariciaban la cabeza, decían lo mismo. Estela, no causes problemas por ahí, pero si pasa algo, ven a nosotros. Si alguien te pone un dedo encima, papá 1 diría tranquilamente, haré que toda su familia desaparezca. Cualquiera que te haga sufrir, añadiría el papá 3. Iré a por ellos yo mismo. Todos eran los criminales más buscados de Ciudad Ravenwood. Un escalofrío me recorrió. Recordaba que se iban temprano y volvían tarde a casa, con los cuerpos marcados por viejas cicatrices, llevando ese débil olor metálico que siempre intentaban ocultar. Los recordaba quejándose de haberse topado con la policía de nuevo. Recordaba los canales de noticias mostrando sus carteles de búsqueda como un reloj. No podía arriesgarme a ponerlos en peligro. Levanté la vista e intenté una última vez. Señorita Domínguez, mis papás están trabajando fuera de la ciudad, muy lejos. No pueden venir. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo escribiré una disculpa. Me disculparé públicamente. Aceptaré un expediente disciplinario, cualquier cosa. Solo por favor no los llame, ¿de acuerdo? La señorita Domínguez se burló. Trabajando fuera de la ciudad. Con razón saliste tan desvergonzada. Se cruzó de brazos. Los exámenes médicos de Valentina. Su compensación por angustia emocional. Eso es mucho dinero. ¿Puede una niña como tú pagar por eso? Llámalos. No me hagas perder el tiempo. Casi dije que podía pagarlo yo misma. Mis papás me habían dado tarjetas negras que nunca había usado. Pero el señor Álvarez dio un paso adelante y puso una tarjeta bancaria en la mano de la señorita Domínguez. Señorita Domínguez, aquí tiene 50.000. Una donación a la escuela, dijo suavemente. Dijo, mi exigencia es que traiga a sus padres aquí para que nos compensen y admitan su culpa. De lo contrario, llamaré a la policía y la acusaré de agresión agravada. Una vez que tenga antecedentes penales, puede olvidarse de la universidad. En el momento en que la señorita Domínguez vio la tarjeta, sus ojos se iluminaron. Se volvió hacia mí, de repente recta y severa. Estela, ¿escuchaste eso? Esta es tu última oportunidad. O llamas a tus padres de clase trabajadora ahora para que paguen y se disculpen, o tendrás antecedentes penales y te olvidarás de la universidad por el resto de tu vida. ¿Antecedentes penales? Esas dos palabras perforaron mi mente como agujas. No podía tener antecedentes penales. Todavía quería ir a la universidad para ganar dinero y mantener a mis papás cuando fueran mayores. Miré la tarjeta bancaria, luego la expresión engreída y fea de la señorita Domínguez. Las lágrimas nublaron mi visión. Mis dedos temblorosos iluminaron la pantalla. Señorita Domínguez, por favor no llame a la policía, susurré. Llamaré a mis padres. Mi mano temblaba mientras tocaba a papá 1 en la parte superior de mis contactos. Aunque era un jefe del sindicato, seguía siendo el más normal entre ellos. Esperaba desesperadamente que pudiera fingir ser ordinario y sacarme de esto. Pip. Pip. La llamada se conectó de inmediato. La voz cálida y sonriente del papá 1 llenó el auricular. Estela, papá 1, dije, apretando los labios. La maestra quiere que vengas a la escuela. ¿A tu escuela? Al instante sonó emocionado. Oh, mi hija va a ganar otro premio. Esta es la primera vez que me pides que vaya a recoger un certificado. Espérame. Voy para allá ahora. No. Una punzada golpeó mi pecho.
Estaba a punto de detenerlo, pero luego un sonido agudo estalló a través de la línea, seguido por el grito de un hombre y una serie de golpes pesados y sordos. Me congelé. Luego, débilmente, escuché una voz baja, tranquila, casi aburrida. Límpienlo. Los recuerdos de la infancia volvieron de golpe. Papá 1. Llegando a casa con manchas que siempre llamaba salsa de tomate. La forma en que sonreía con demasiada facilidad, como si nada pudiera alterarlo. Su respiración era un poco irregular, pero cuando volvió a hablar, su voz se volvió caballerosa, casi tierna. ¿Qué pasa, cariño? Mi corazón latía con fuerza. Todas las palabras que quería decir se convirtieron en hielo en mi garganta. Nada. Me esforcé por decir. Está bien. Puedo recoger el premio yo misma. ¿Estás ocupado? Voy a colgar. Oye. Protestó. Ni siquiera me lo dijiste. ¿Por qué estás colgando? Antes de que pudiera responder, la señorita Domínguez se abalanzó sobre mi teléfono. Instintivamente lo esquivé, y la llamada terminó al segundo siguiente. Bofetada. Otra dura bofetada aterrizó en mi cara. La expresión de la señorita Domínguez se retorció de rabia. ¿Has causado tanto problema y todavía intentas ocultárselo a tus padres? El señor Álvarez golpeó su mano contra la pared y me señaló con el dedo en la nariz. No creas que puedes huir de esto escondiéndote detrás de los adultos. Rugió. En esta parte de Ciudad Ravenwood, yo soy el pez gordo local. Tengo conexiones en el departamento de policía. Si te atreves a lastimar a mi hija, haré que toda tu familia de don nadies de la clase trabajadora desaparezca en un minuto. Valentina se acercó cojeando, con una sonrisa que destilaba burla. Eres tan patética que ni siquiera te atreves a llamar a tus padres. Apuesto a que tu familia apenas puede poner comida en la mesa. Entonces, ¿de dónde sacaste el valor para empujarme? Ridículo. Bajé la cabeza. Mi voz era tan débil como un mosquito. Mis papás de verdad no pueden venir. Tragué saliva. Lo siento, Valentina. Fue mi culpa. No debería haberte empujado. Puedo hacer una reverencia y disculparme frente a toda la escuela. Puedo ser tu chica de los recados durante un año. O puedes devolverme el golpe. Solo por favor no llames a la policía, ¿de acuerdo? No quiero que me expulsen. Valentina se burló, pero el señor Álvarez rugió y extendió la mano hacia mi teléfono. Estás intentando negociar ahora. Dame el número de tus padres. Hablaré con ellos yo mismo. La señorita Domínguez intervino de inmediato. Estela, dale tu teléfono al señor Álvarez. No te resistas. Necesitas mostrar una actitud de querer resolver el problema. Se abalanzó para arrebatármelo. Me aferré a mi teléfono y retrocedí una y otra vez hasta que mi talón se enganchó en el borde de una baldosa. Tropecé y caí de rodillas. Suelo frío. Dolor agudo. Lágrimas calientes derramándose por mi cara. Aún así, hice una reverencia. Por favor, no involucren a mis papás. Le rogué a Valentina. Por favor, haré todo lo que dije. Puedes devolverme el golpe. Solo no llames a mis padres. Por favor. Golpe. Golpe. Mi frente golpeó el suelo una y otra vez hasta que la piel me escoció y el calor se extendió por ella. Solo entonces floreció un placer triunfante en el rostro de Valentina. Levantó una mano, deteniendo a su padre, y elevó la voz como si estuviera concediendo misericordia. Bien. Pero disculparse en público no es suficiente. Mañana harás 100 reverencias con la frente en el suelo hasta que esté satisfecha. Solo entonces no llamaré a la policía, ¿de acuerdo? Mis puños se apretaron tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel. La humillación me quemó. Espesa, asfixiante, insoportable. Pero aún así asentí. Estoy de acuerdo. Mientras no arrastraran a mis papás a esto, valía la pena. Esa noche regresé al pequeño apartamento que alquilaba, con la gorra de béisbol calada, el cansancio pesando en mis huesos. En el momento en que abrí la puerta, olía comida. Y luego los vi. 3 hombres yendo de un lado a otro en mi cocina, cocinando como si fueran los dueños del lugar. Papá 66. Papá 79. Papá 93. Cuando me vieron, sus rostros se iluminaron. Estela está en casa. En la mesa del comedor, papá 66 sonrió y me pellizcó la mejilla. Estela, escuché que vas a recibir un premio en la escuela. ¿Por qué no dejaste que uno de nosotros fuera a buscarlo contigo? Según mis cálculos debería ser mi turno, ¿verdad? El papá 79 lo refutó inmediatamente, con manos hábiles mientras comenzaba a masajear mis hombros. Tonterías. Es mi turno. El papá 93 puso un tazón de sopa frente a mí. Bebe. Es bueno para tu cerebro. Entrarás en una gran universidad. Me escoció la nariz. Casi lloro, pero forcé una sonrisa. Es solo un pequeño premio, dije a la ligera. No hay necesidad de molestarse. Los llamaré para los premios grandes la próxima vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. No discutiremos. Papá 66 se rió. Come primero, cariño. Me sirvieron comida como si fuera preciosa, como si fuera frágil. A mitad de la comida, la expresión del papá 66 se afiló. Respondió a una llamada, en voz baja. Solo capté unas pocas palabras. Ese cargamento siendo vigilado de nuevo saltó al río. Maldición. El dinero es difícil de ganar. Mi corazón se encogió. El miedo me subió por la columna. Dejé el tenedor y respiré lentamente. Papás, ¿podrían dejar de hacer ese tipo de trabajo? Pregunté suavemente. Ya soy mayor. Entraré en una buena universidad y los mantendré. Así que, ¿podrían conseguir trabajos estables en su lugar? Los 3 hombres se congelaron a la vez. Luego, como golpeados por un rayo, se abrazaron en grupo, con los ojos de repente llorosos. Nuestra hija, se atragantó el papá 79. Quiere que vayamos por el buen camino, dijo el papá 93, con voz ronca. El papá 66 se golpeó el pecho. Lo haremos. Lo prometemos. 2 horas después, tras darme algunos recordatorios más, me pusieron un par de tarjetas negras más en la mano y salieron a toda prisa. Me quedé en la puerta, viéndolos desaparecer por el pasillo, con los ojos escociendo. Recuerden, les grité, cambiar de trabajo. Lo sabemos. Gritaron de vuelta. Pero en el momento en que la puerta se cerró con un clic, el papá 66 frunció el ceño a sus hermanos. Extraño, murmuró. ¿A nuestra hija no le gusta mi proyecto de desarrollo de submarinos nucleares? Los otros 2 parecían igual de desconcertados. Tal vez ella quiera algo más estable, dijo el papá 79 seriamente. Y más seguro, papá. 93 añadió con un asentimiento solemne. Mientras tanto me apoyé contra la puerta y abrí mi teléfono. El chat de grupo, mi familia 108, ya tenía 999 mensajes. ¿Estela está cansada de estudiar hoy? ¿Tienes suficiente dinero? No escatimes. ¿Alguien te molestó? Cuéntanos. Me ardían los ojos. Tragué saliva y escribí. Estoy bien todos. No se preocupen. Papás están ocupados con el trabajo. Por favor, cuídense también. Las respuestas explotaron. Emojis de preocupación.
Recordatorios para comer, recordatorios para dormir, recordatorios para llamar si necesitaba algo. Mirando la pantalla, tomé una decisión. Nunca más les causaría problemas a mis papás, sin importar lo que me costara. Estela, tienes que aguantar. Todo estará bien después de que consigan lo que creen que quieren. El lunes llegó como una guillotina. Ceremonia de la bandera. Toda la escuela se apiñó en el campo. Un océano de cabezas. Un mar de teléfonos sostenidos un poco demasiado alto. Como si todos fingieran que no estaban grabando. La señorita Domínguez me entregó una hoja de papel como si me estuviera dando un veredicto. Mis rodillas tocaron el suelo. La hierba estaba húmeda. El aire estaba frío. El micrófono chirrió una vez. Luego se quedó en silencio sepulcral. Leí las palabras que habían escrito para mí. Actué por odio, dije, mi voz resonando por todo el campo. Empujé a Valentina Álvarez. Estaba celosa de su familia. Soy una desgracia. Cada oración sabía a óxido. Cada palabra raspaba mi garganta al salir. Valentina estaba sentada en la parte delantera en una silla de ruedas, envuelta en una manta, como una santa en una pintura. Un par de chicas estaban detrás de ella, con las manos en las asas de la silla, engreídas, como si hubieran construido el escenario ellas mismas. Los ojos de Valentina brillaban, no con lágrimas, con emoción. Hice una reverencia. 1. Mi frente golpeó la plataforma con un golpe sordo. 2. 3. A las 10. Mi mente comenzó a alejarse de mi cuerpo como si esto no me estuviera pasando a mí, como si lo estuviera viendo desde arriba. A las 50, el dolor se convirtió en una línea de dolor aguda y palpitante. A las 100, todo se volvió borroso. Calor en la línea del cabello, humedad en mi frente. Mi visión oscura en los bordes. Terminé la última línea. Luego me puse de pie. Sobre piernas que no parecían mías, salí de la plataforma. La multitud se separó como si fuera contagiosa. Los susurros se elevaron en un zumbido constante. Escuché, es pobre como una rata. Niña becada. Celos, eso es todo. Siempre lo es. Mírala, se nota que es un problema. Probablemente nadie en casa le enseñó modales. Alguien se rió. Alguien más dijo, lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Es lógico. No miré hacia arriba. Volví a mi asiento. En mi escritorio, alguien había pintado letras rojas, descuidadas y crueles, justo en la madera. Mentirosa. Basura. Psicópata. Saqué una toallita húmeda y froté hasta que me dieron calambres en los dedos, pero la pintura ya se había hundido. Cuanto más limpiaba, más se extendía, como un moretón que no podías borrar en todo el día. Era como si todo el edificio se inclinara hacia mí. Los profesores miraban a través de mí. Los estudiantes me miraban. Luego miraban a otro lado, como si mirar demasiado tiempo pudiera hacerlos culpables. Las amigas de Valentina pasaban por mi escritorio y se reían tontamente en sus mangas. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se encogía, aterrorizado. Era uno de mis papás llamando, preguntando por qué mi ubicación parecía incorrecta, por qué mis pasos parecían demasiado rápidos, por qué mi respiración sonaba mal. Pero las únicas notificaciones eran del chat grupal. Almuerza. Bebe agua, no te quedes despierta hasta muy tarde. Llama si nos necesitas. No contesté. No podía. Porque si lo hacía, si me equivocaba aunque fuera una vez, vendrían, y Ciudad Ravenwood ardería. Sonó el timbre final, y algo en mí finalmente se rompió. Salí corriendo de la clase antes de que alguien pudiera acorralarme de nuevo. Antes de que la señorita Domínguez pudiera recordarme mi actitud. No salí por la puerta principal. Di la vuelta por la parte trasera de la escuela, por un estrecho camino de servicio, y hacia un callejón que olía a cemento mojado y cartón viejo. Solo quería llegar a casa, cerrar mi puerta con llave, fingir que el mundo no estaba hecho de ojos y risas. Pero 3 sombras se despegaron de la pared en la boca del callejón, y Valentina rodó hacia adelante en su silla de ruedas, bloqueando la salida como si fuera la dueña de la calle. 2 de sus amigas estaban detrás de ella, y un chico de mi grado, uno de sus leales y pequeños satélites, se apoyaba contra el ladrillo, sonriendo como si hubiera estado esperando todo el día. Valentina ladeó la cabeza. Luego se levantó. Simplemente se levantó. Suavemente. Fácilmente. Sin cojera. Sin dolor. Estiró las piernas como si se hubiera aburrido de estar sentada. Mi estómago cayó tan fuerte que sentí que volvía a caer. Dio un paso hacia mí y otro, con los tacones haciendo clic. Vaya, dulce como el almíbar. ¿No dijiste que serías mi chica de los recados durante un año? Preguntó. Pero mírate, la escuela terminó y ya estás corriendo. Retrocedí. Instintivamente. Mi talón golpeó un charco. El barro salpicó mi calcetín. La sonrisa de Valentina se ensanchó. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Dijo suavemente. ¿En esta ciudad? ¿En mi escuela? Una de sus amigas levantó una pequeña cámara de video, del tipo que la gente usa para videos estéticos ahora. Filtros retro y nostalgia falsa. La lente se abrió con un clic. Apuntaba directamente a mi cara. Valentina caminó más cerca hasta que pude oler su perfume. Levantó la barbilla como si me estuviera haciendo una entrevista de trabajo. Discúlpate de nuevo, dijo. Aquí, para la cámara. Mi garganta se apretó. Ya lo dije, cortó Valentina, con voz aguda. Ahora di las palabras que te diga que digas. Miré la lente. Si esto terminaba en internet, toda la escuela lo vería. Si mis papás lo vieran. No, no podía dejar que lo vieran. La voz de Valentina bajó a un murmullo. Y no lo olvides, dijo, casi juguetona. Siempre puedo llamar a la policía. Y luego tal vez querrán conocer a esos papás tan ocupados tuyos. Mi sangre se convirtió en hielo. Ella lo sabía, o sospechaba lo suficiente como para disfrutar diciéndolo. No me atreví a probar cuánto sabía realmente. No me atrevía a apostar las vidas de mis papás por una suposición. Valentina se reclinó y agitó la mano como una directora. Dilo, repitió. Di que eres basura. Di que tienes suerte. Te estoy enseñando cómo comportarte. Mi boca se abrió. No salió nada. La sonrisa de Valentina se volvió salvaje. Bien, dijo. Te calentaremos. Agua fría volcada sobre mi cabeza en un brutal chapuzón. Jadé. Mi uniforme se pegaba a mí, pesado y empapado, y se rieron como si fuera la cosa más divertida del mundo. Uno de ellos tiró de mis mangas, tirando con fuerza, arrancando botones, asegurándose de que me sintiera expuesta sin llegar a cruzar la línea. Eso los metería en verdaderos problemas. Otro me untó algo en la mejilla, lápiz labial brillante y humillante, arrastrando el color como una marca. La cámara de video lo capturó todo. Valentina la sostenía ella misma ahora, filmando mi rostro de cerca. Sonríe, canturreó. Parece agradecida. Mis manos temblaban. Mis dientes castañeteaban, no de frío, de pánico. Valentina se agachó un poco para que la lente mirara directamente a mis ojos. Dilo, dijo de nuevo, más suave. Di, gracias Valentina, por educarme. O haré una llamada, y entonces veremos quién viene a la escuela. Mi cerebro zumbaba como un altavoz quemado. Tragué saliva, saboreé a metal, y susurré.
Gracias, Valentina, por educarme. Más alto. Gracias, Valentina, por educarme de nuevo. Lo repetí una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de sonar a español y empezaron a sonar como algo roto. Finalmente, Valentina se apartó. Satisfecha, me dio una patada en la espinilla. No lo suficientemente fuerte como para dejar pruebas, solo lo suficiente para que mi rodilla cediera. Bien, dijo alegremente. ¿Ves? Puedes aprender. Giró sobre sus talones. Mientras se alejaba, llamó por encima del hombro, tan casual como pedir un café. A partir de ahora, todos los días después de la escuela, esperas aquí. Si te digo que lleves mi bolso, lo llevas. Si te digo que limpies mis zapatos, los limpias. ¿Entendido? Mi voz estaba destrozada. De acuerdo. Valentina se rió. Sus amigas la siguieron fuera del callejón, sus risitas arrastrándose como humo. La lente de la cámara se cerró de golpe. Y luego me quedé sola. Durante mucho tiempo no me moví. El agua goteaba de mi pelo al pavimento. Mi mochila yacía abierta en un charco, los papeles medio flotando, la tinta sangrando. Un examen de matemáticas me devolvía la mirada desde el barro. Una puntuación perfecta, un 100 rojo brillante marcado con un círculo en la parte superior. Parecía ridículo tirado ahí de esa manera, como prueba de algo que no importaba. Parpadeé fuerte, forzando el ardor detrás de mis ojos hacia abajo. Luego me agaché y comencé a recogerlo todo. Una hoja de ejercicios a la vez, una página empapada a la vez. Como si al meter mi vida de nuevo en mi bolso, tal vez también pudiera meter mi dignidad de nuevo en mi cuerpo. Alcancé mi libro de texto y me congelé. Había huellas en él, huellas de zapatos sucios marcadas en la cubierta como si alguien lo hubiera pisoteado a propósito. Mis dedos temblaron. Me tragué el sollozo que intentaba salir de mi pecho. Y luego levanté la cabeza. En la boca del callejón, unas siluetas llenaron la luz. 4, 5, tal vez más. Hombres con chaquetas oscuras, hombros anchos, rostros tallados en piedra. Y al frente, el papá 1. Mi papá más grande. Aquel cuya voz siempre sonaba cálida incluso cuando el mundo a su alrededor no lo era. Estaba allí sin moverse, pero podía sentir su ira, como calor. Detrás de él había otros papás, unos que reconocí al instante, incluso sin escucharlos hablar. Papá 5, el que siempre usaba lentes y parecía un profesor universitario hasta que sonreía. Papá 3, que nunca levantaba la voz, pero hacía que las habitaciones se quedaran en silencio de todos modos. Dos más que no podía identificar por número, pero los conocía por la forma en que estaban parados. Protectores, silenciosos, listos. El aire del callejón se espesó como si el mundo entero contuviera la respiración. El papá 1 dio un paso adelante, luego otro. Se agachó frente a mí, lento, cuidadoso, como si se acercara a un animal herido. Su áspero pulgar rozó mi mejilla. Salió manchado. Agua, lápiz labial, calor seco de antes. Apretó la mandíbula. No me preguntó si estaba bien porque podía ver que no lo estaba. Hizo la única pregunta que importaba. ¿Quién hizo esto? Mi corazón golpeó contra mis costillas. Aparté la cara bruscamente para que no pudiera ver lo que había en mis ojos. Forcé una risa que sonaba como si no me perteneciera. Yo. Me caí, dije rápidamente. Es estúpido. Me resbalé. Estoy bien. El papá 1 no se movió. Su mirada se quedó en mí como un foco. Detrás de él, el papá 5 se agachó y recogió mi libro de matemáticas pisoteado. Miró fijamente las huellas sucias. Luego levantó la vista y las venas de su cuello resaltaron. Esto es foul, espetó, con la voz de repente rasposa. Esto es un resbalón. Alguien no se resbaló. Alguien intentó aplastarte contra el suelo. El papá 3 se ajustó las gafas. La lente atrapó la luz, ocultando sus ojos por un segundo. Cuando volvió a mirarme, su mirada era afilada como una navaja. Estela, dijo en voz baja, habla. Me mordí el labio tan fuerte que me escoció. Negué con la cabeza. No podía decir el nombre de Valentina. No podía decir señor Álvarez. No podía decir señorita Domínguez. Porque el padre de Valentina tenía dinero y conexiones. Porque se había jactado de la policía como si fuera una mascota con correa. Y porque mis papás eran buscados. Si se movían mal, aunque fuera una vez, alguien se daría cuenta. Alguien lo denunciaría. Alguien volvería a poner sus nombres en las noticias. Y todas las promesas que habían hecho en mi mesa, por las que habían llorado, se harían añicos. Así que negué con la cabeza de nuevo, obstinada y aterrorizada. Estoy bien, susurré. No es nada, por favor, solo váyanse. No. No se involucren. Silencio. Un silencio largo y pesado. El papá 1 me miró como si estuviera leyendo cada mentira en mi rostro. Luego exhaló. No enojado, no aliviado. Solo cansado de una manera que me asustó más que los gritos. Extendió la mano y tomó la mía. Mis dedos estaban helados, su palma estaba cálida y su agarre era suave pero inquebrantable. Estela, dijo suavemente, ¿te acuerdas de cuando tenías 5 años? Mi garganta se apretó, no esperó mi respuesta. Llegaste a casa llorando porque un niño en la calle de al lado te quitó tu caramelo, dijo, con voz baja y firme. No parabas de decir, está bien, no lo necesito. Como si pensaras que querer tu propio caramelo de vuelta estaba mal. Contuve el aliento. Recordé el envoltorio pegajoso en mi puño, el escozor en mis ojos, la forma en que intenté sonreír para que mis papás no se enojaran. El pulgar del papá 1 acarició mis nudillos, lento. No nos lo dijiste al principio, continuó. Intentaste tragártelo. Intentaste ser dura, ser buena. Su voz se suavizó de forma casi dolorosa. Y luego el papá 72 encontró el envoltorio en tu bolsillo y te preguntó por qué estabas temblando. Me ardieron los ojos. Recordé la forma en que todos mis papás se habían amontonado a mi alrededor en la sala de estar como un escudo. Recordé al papá 1 levantando mi barbilla y diciendo, muy tranquilamente, cariño, en esta casa, no sufres sola. El papá 1 me miraba ahora en este callejón con los mismos ojos, cálidos, mortalmente protectores. ¿Crees que nos estás protegiendo? Dijo. Y no había acusación, solo la verdad. ¿Crees que si te quedas callada, nos mantienes a salvo? Mis labios se separaron. No salió ningún sonido. El papá 1 se inclinó más cerca, con la frente casi tocando la mía. Pero escúchame, dijo. Cada palabra lenta y clara. Tú eres nuestra salvación. Mi pecho se partió en dos. Un sollozo surgió antes de que pudiera detenerlo. El papá 1 apretó mi mano una vez, detrás de él. La respiración del papá 5 sonaba ronca. El papá 3 no parpadeaba. La voz del papá 1 bajó aún más. Te lo prometimos, dijo. Si alguien te pone un dedo encima, aparecemos. El terror me invadió. No, susurré, sintiendo pánico. No, no pueden. Ustedes son. Me tragué la palabra buscados como si fuera veneno. No pueden hacer nada. Por favor no lo hagan. La mirada del papá 1 se dirigió hacia la boca del callejón, como si ya hubiera mapeado cada cámara, cada ángulo, cada riesgo.
Luego volvió a mirarme, y su sonrisa gentil y familiar, fue la cosa más aterradora que jamás había visto. ¿Quién dijo que vamos a hacer algo ilegal?, murmuró. El papá 5 dio un paso adelante sosteniendo mi libro pisoteado como evidencia. El papá 3 sacó su teléfono y tocó la pantalla 1, 2 veces, por último, como si ya hubiera comenzado un plan. El papá 1 me apartó el pelo mojado de la frente con una ternura que no encajaba con la tormenta de sus ojos. No vamos a armar un escándalo, dijo suavemente. Vamos a hacer esto de forma limpia. Mi respiración se entrecortó. El papá 1 se levantó, aún sosteniendo mi mano, y me guió hacia la luz como si no pesara nada. Estela, dijo, con voz suave de nuevo, como si estuviéramos caminando a casa desde el supermercado en lugar de estar al borde de una guerra. Vas a contarnos todo. Negué con la cabeza, llorando ahora, temblando tan fuerte que me castañeteaban los dientes. No puedo, susurré. Dijeron que llamarían a la policía. Dijeron que tendría antecedentes. Dijeron que la universidad. El pulgar del papá 1 limpió una lágrima de mi mejilla. ¿Y les crees?, dijo, no burlándose, triste. Porque eres una buena chica. Giró la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada de mí, sino hablando a los papás detrás de él. Llévenla a casa, dijo tranquilamente. Mi corazón dio un vuelco. A casa, no al pequeño apartamento, no al refugio alquilado, se refería al lugar donde 108 hombres me llamaban su hija, como si fuera la única cosa sagrada que quedaba en su mundo. La mirada del papá 1 volvió a mí, y sobre la escuela, añadió, con voz aún cálida, aún tranquila, aún aterradora. Mañana por la mañana, dijo, vamos a visitar a tu director. Contuve el aliento. Y a la señorita Domínguez, continuó como si estuviera leyendo una lista de compras. Y al señor Álvarez. Un sollozo se me escapó. Papá 1. Se inclinó, presionó su frente contra la mía por un segundo, y susurró para que solo yo pudiera escuchar. Cariño, dijo. Ya te inclinaste 100 veces. Su voz se volvió más suave que suave. Nunca volverás a hacer eso. Por un segundo no pude respirar, porque había algo peor que ser humillada frente a toda la escuela. Fue la repentina comprensión de que había fallado en la única cosa que había estado intentando hacer toda mi vida. Mantenerlos fuera de problemas. El papá 1 apretó mi mano y asintió una vez, como si hubiera escuchado cada pensamiento de pánico en mi cabeza. Detrás de él, el papá 5 y el papá 3 se movieron sin apresurarse, sin levantar la voz, sin gritos, sin amenazas. Solo movimiento. Propósito. El papá 5 se quitó la chaqueta, y me la puso alrededor de los hombros con tanto cuidado que se sintió como si me arroparan en la cama. El papá 3 se agachó, cerró mi mochila, y deslizó mis hojas de ejercicios arruinadas en una carpeta limpia que había sacado de la nada. Luego me miró y dijo, teléfono. Me encogí instintivamente. No porque no confiara en él, porque tenía miedo de lo que encontraría. Pero la voz del papá 3 se mantuvo calmada. No para leer tus mensajes, dijo, como si pudieras ver la vergüenza quemándome la garganta. Para salvarte. Se lo entregué con dedos temblorosos. Los pulgares del papá 3 se movieron rápidamente. Abrió la galería de mi cámara, mis notas, mis descargas, mi papelera. Revisó la página del grupo de la escuela. Buscó el nombre de Valentina. El papá 1 me guió hacia la calle como si el callejón tuviera dientes. Una furgoneta negra esperaba en el bordillo, con el motor ya en marcha. El papá 79 estaba en el asiento del conductor. El papá 66 estaba en el asiento del pasajero, masticando chicle como si intentara moler la ira con sus molares. Cuando me vieron, ambos se quedaron inmóviles. No conmocionados, no sorprendidos, solo dolidos. El papá 66 abrió la puerta y tendió la mano. Subí, temblando tan fuerte que sentía los huesos flojos. El papá 5 se sentó a mi lado, con un brazo rodeando mis hombros sueltamente. Lo suficientemente ligero como para que pudiera respirar, lo suficientemente firme como para que no pudiera desmoronarme. La puerta se cerró. El mundo exterior se volvió amortiguado. Por primera vez en todo el día, me permití llorar como si lo sintiera de verdad. No lágrimas silenciosas, feos sollozos jadeantes que sabían a óxido y alivio. El papá 1 no subió a la furgoneta. Se quedó en la acera, enmarcado por la luz de la calle, mirándome a través del cristal tintado. Se llevó el teléfono a la oreja y dijo algo que no pude escuchar. Luego me sonrió, cálido, familiar, y la sonrisa no le llegó a los ojos. La furgoneta arrancó. No fuimos a mi pequeño apartamento. Fuimos al hogar real, el que fingía que no necesitaba. El edificio parecía normal por fuera, de ladrillo descolorido, con un vestíbulo que olía débilmente a café viejo y limpiador de limón. Pero en el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, el pasillo estaba lleno. Hombres. Tantos hombres. No los 108, pero suficientes para que mi pecho se apretara. Algunos cocinaban, otros limpiaban. Algunos estaban sentados en el suelo como si llevaran horas esperando. Cuando me vieron, la habitación se quedó en silencio de una forma que parecía sagrada. Luego estalló. Bebé Estela, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te tocó? Las manos se acercaron. Manos cuidadosas, manos gentiles. El papá 93 empujó un cuenco de agua tibia hacia mí con un paño. El papá 72, mi envoltorio de caramelo. Papá se arrodilló frente a mí como si tuviera 5 años de nuevo. Miró mi mejilla hinchada, mi pelo húmedo, el desgarro en la manga de mi uniforme. No pidió detalles primero, solo dijo en voz baja. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Asentí, porque si intentaba hablar, me rompería de nuevo. El papá 3 caminó hacia el centro de la sala y levantó mi teléfono. Tengo algo, dijo. Todos se quedaron inmóviles. Tocó la pantalla una vez. Se reprodujo un video, no el mío, el de Valentina. La imagen temblaba, filmada demasiado cerca. Mi cara, pelo mojado, lápiz labial manchado en mi mejilla como una marca. La voz de Valentina, dulce y aguda. Dilo, di que eres basura. Mi propia voz, pequeña y obediente. Gracias, Valentina, por educarme. Una risa detrás de la lente. Otra vez. Mi estómago cayó por el suelo. Me abalancé hacia adelante, alcanzando el teléfono, desesperada por apagarlo. Pero el papá 5 atrapó mi muñeca suavemente. Mira, dijo. Silencio. Negué con la cabeza violentamente, derramando lágrimas de nuevo. No, no, por favor, no. Los ojos del papá 5 estaban rojos. No me soltó, solo dijo. No tienes que cargar con su vergüenza por ellas. El papá 3 pausó el video. Luego pasó a otro clip. Valentina levantándose de la silla de ruedas en el callejón, estirando las piernas como una actriz aburrida entre tomas. Su amiga riéndose tontamente. La lente de la cámara de video abriéndose con un clic. La voz de Valentina. Siempre puedo llamar a la policía. El papá 3 giró la pantalla hacia la habitación. ¿Lo envió?
Preguntó alguien. El papá 3 negó con la cabeza. Lo publicó, dijo con calma. Historia privada. Mejores amigos. Lo olvidó. La sobrina de la presidenta del comité de becas de la escuela la sigue. La habitación se quedó tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Luego, desde algún lugar detrás de mí, una voz dijo muy suavemente: le hizo eso a nuestra hija. No era ira. Era peor. Era devoción afilándose hasta convertirse en algo peligroso. Me di la vuelta. El papá 1 había llegado sin que yo me diera cuenta. Estaba junto a la puerta como si siempre hubiera pertenecido allí, sin chaqueta, con las mangas remangadas, el pelo ligeramente despeinado, como si viniera de un largo día en una oficina perfectamente normal. Entró y dejó una carpeta en la mesa de café. ¿Una carpeta? Papeleo. Mi cerebro no podía procesarlo. El papá 1 miró alrededor de la habitación y cuando habló, cada voz se apagó al instante. Todos respiren, dijo. Luego me miró a mí y se suavizó. Estela, dijo con suavidad. Te voy a hacer una pregunta. Mi garganta se cerró. Esperó. ¿Alguna vez la empujaste a propósito? Tragué saliva con dificultad. Mi voz salió rota. No. Mis rodillas cedieron y me agaché, abrazándome a mí misma, temblando. Ella me acorraló en el baño. Rompió mi ropa. Me echó agua. Me grabó. Y yo. Me atraganté, la vergüenza cortando mi respiración. La agarré porque entré en pánico. No lo hice. No fue mi intención. La mano del papá 1 ahuecó la parte posterior de mi cabeza, como si estuviera sosteniendo algo precioso. No lo hiciste, dijo con firmeza. No fue tu intención. Reaccionaste. Eso no es un crimen. Parpadeé mirándolo, atónita. Me habían dicho durante días, profesores, estudiantes, el padre de Valentina, que yo era un monstruo. El papá 1 lo dijo como si fuera una simple verdad. Te estaban haciendo daño. Se enderezó y miró a la habitación. Ahora, dijo, aún con calma. Hacemos esto limpio. Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla impresas, marcas de tiempo, nombres, y algo que hizo tartamudear a mi corazón. Un informe de incidente escolar, el que la señorita Domínguez me hizo firmar. El papá 1 lo tocó. Falsificó la declaración de Estela, dijo de manera uniforme. Las notas de la enfermera no coinciden. La cámara junto a las escaleras no coincide. Y la lesión de Valentina no coincide con su propia asistencia a fisioterapia. Alguien exhaló un sonido bajo y de incredulidad. El papá 1 continuó como si estuviera leyendo una lista de compras. La donación del señor Álvarez. Sacó el comprobante bancario impreso. Pasó por la cuenta discrecional de la escuela, no por la fundación legal. Eso es un soborno. Sacó otra página. Un mensaje de texto de la señorita Domínguez al señor Álvarez. El papá 1 dijo, con voz aún cálida, aún terriblemente educada, donde ella dice: no se preocupe, me aseguraré de que haga una reverencia. Mi estómago se revolvió. El papá 1 me miró de nuevo, con ojos suaves. Cariño, dijo. Sé que le tenías terror a la policía. Me encogí. Asintió una vez, así que los llamé. La habitación se congeló. Dejé de respirar. El papá 1 levantó una mano antes de que el pánico pudiera tragarme. No a los que el señor Álvarez cree que posee, dijo suavemente. Un amigo que no me debe nada, una abogada que no me debe nada, y un investigador estatal que no le debe nada a nadie. El papá 5 añadió en voz baja. Y a la junta escolar, los miré, con la mente en blanco. El papá 3 habló sin emoción. Presentamos una queja formal con pruebas. El papá 72 se agachó a mi lado de nuevo. Sostenía un pañuelo de papel como si yo tuviera 5 años otra vez. Hiciste la parte valiente, susurró. Sobreviviste. Mis labios temblaron, pero ustedes son, no podía decirlo. La palabra buscado seguía sintiéndose como una maldición. Papá, respondí de todos modos, como si lo hubiera escuchado. No tenemos que mostrar nuestras caras para protegerte, dijo suavemente. Solo tenemos que decir la verdad. Más alto que su dinero. Se agachó y tomó mis manos en las suyas. Mañana por la mañana, dijo. ¿Vas a la escuela? Mi corazón se detuvo. No, papá 1, no puedo. Apretó una vez. Vas a ir, repitió suavemente, porque ya no estás huyendo. Mis ojos se desbordaron. Y no vas a ir sola. A la mañana siguiente, entré por la puerta principal de la preparatoria Ravenwood, con la cabeza alta por primera vez en semanas. No porque no tuviera miedo. Porque no estaba sola. Una mujer con un traje azul marino caminaba al lado, la señora Castillo, nuestra abogada. Parecía ordinaria en la manera que significaba que no lo era. Detrás de ella había 2 hombres con ojos tranquilos y placas sujetas con clips. No policías locales, investigadores estatales. No se pavoneaban, no amenazaban, simplemente existían. Y esa existencia cambió el aire. Los susurros ondularon a través del patio como el viento entre la hierba. Esa es ella, esa chica becada. ¿Por qué está la policía aquí? Valentina estaba sentada cerca de la oficina principal en su silla de ruedas, con la manta colocada perfectamente. Estaba sonriendo hasta que vio a la señora Castillo, hasta que vio las placas, hasta que me vio a mí. Su sonrisa tembló solo una vez. La señorita Domínguez salió de la oficina como una reina caminando por su escenario. Entonces notó a los investigadores. Su rostro cambió, no a culpa, a cálculo. Abrió la boca para hablar, y la señora Castillo la interrumpió con una voz tranquila que no se elevó. Señorita Domínguez, dijo, estamos aquí con respecto a una queja formal por acoso, coacción, represalias y fabricación de la declaración de una estudiante. La señorita Domínguez se rió demasiado rápido. Esto es ridículo. Estela agredió a otra estudiante. Uno de los investigadores sostuvo un teléfono. Y este es un video de esa estudiante herida caminando normalmente inmediatamente después del incidente, dijo. La cabeza de Valentina se giró hacia un lado de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. La señora Castillo giró la pantalla ligeramente para que Valentina también pudiera verla. Las mejillas de Valentina se sonrojaron de color rosa brillante. Es eso. Tartamudeó. Eso fue. Ella me obligó. Otro investigador sacó tranquilamente capturas de pantalla impresas. Su cuenta publicó un video de usted coaccionándola en un callejón, dijo. Valentina lo miró fijamente como si el papel pudiera morderla. El rostro de la señorita Domínguez se puso pálido. Luego, como un animal arrinconado, se abalanzó para tomar el control. Ustedes no lo entienden. El señor Álvarez está aquí, dijo una voz. El señor Álvarez cruzó las puertas con la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Miró las placas y no parpadeó. Miró a la señora Castillo y sonrió. Contrabandista, está cometiendo un error, dijo suavemente. Dono a esta escuela. Conozco gente.
La señora Castillo levantó un comprobante impreso. Usted donó, corrigió, a una cuenta no autorizada para fondos caritativos. La sonrisa del señor Álvarez vaciló durante medio segundo. Luego se recuperó. Eso no significa... El investigador se volvió hacia él. Significa que vamos a abrir una investigación, dijo. Y significa que usted va a dejar de contactar a este estudiante y a su familia inmediatamente. Los ojos del señor Álvarez se dirigieron hacia mí, fríos y furiosos. Intentó dar un paso más cerca. Uno de los investigadores se movió, bloqueándolo con un movimiento simple. No agresivo, solo definitivo. La mandíbula del señor Álvarez se apretó. ¿Qué familia? Se burló de mí lo suficientemente alto como para que todos en el vestíbulo lo escucharan. ¿Quién te va a defender? Ni siquiera tienes. Disculpe, dijo la señora Castillo, interrumpiendo con voz afilada como cristal. Le entregó un documento. El papeleo de tutela de Estela, dijo. Y una solicitud de orden de restricción ya presentada. El señor Álvarez miró fijamente la página. Su rostro se volvió extraño. No enojado, confundido porque era la primera vez que alguien le respondía con algo que no podía comprar en ese momento. Me quedé allí temblando y sentí algo desconocido elevarse en mi pecho. No rabia, no humillación. Algo más firme, algo parecido a la dignidad. Valentina emitió un sonido fino. ¿Papá? El investigador la miró. Señorita Álvarez, dijo. Necesitaremos una declaración, y necesitaremos su teléfono. Sus dedos se cerraron alrededor de los reposabrazos de la silla de ruedas. Luego lentamente se puso de pie. Justo ahí en el vestíbulo, frente a todos. La manta resbalando. Sin cojera, sin dolor. 100 ojos la vieron delatarse en tiempo real. Se hizo un silencio. Tan profundo que parecía que el edificio había dejado de respirar. Valentina se congeló porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Alguien en la parte de atrás susurró. Puede caminar. Otra voz, más alta. Estaba fingiendo. No me moví. No sonreí. Solo observé. La señorita Domínguez se volvió del color del papel. El rostro del señor Álvarez se endureció en algo feo. Pero ahora parecían pequeños porque la verdad era más grande. Para el almuerzo, la preparatoria Ravenwood se sentía como un mundo diferente. No más amable, no de repente justo. Simplemente despierto. Volaban los rumores. Surgieron videos. Las personas que se habían reído de mi disculpa evitaban mis ojos. Mi escritorio estaba limpio. No por mis manos, por un conserje, quien me dio un rápido y suave asentimiento, como una disculpa que no sabía cómo decir. Esa tarde, el director convocó una asamblea. Sin micrófonos chirriantes, sin confesiones forzadas, solo una declaración. Estamos investigando faltas graves, dijo rígidamente, y garantizaremos la seguridad de los estudiantes. Mi estómago se retorció, esperando la parte donde me culparían de nuevo. Pero no llegó. En cambio, la voz tranquila de la señora Castillo llenó el auditorio. No contó toda mi historia. No convirtió mi dolor en entretenimiento. Dijo lo justo. La coacción no es disciplina, dijo. La humillación no es educación. Y la ley no pertenece a quien pague más. Cuando salí del campus ese día, el callejón estaba vacío. Sin cámara de video, sin perfume, sin risas. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada, como si alguien finalmente hubiera dejado de presionar mi cara contra el suelo y mi cuerpo no supiera qué hacer con el aire. En casa, el apartamento estaba lleno de nuevo. No solo 3 papás. Más. Intentaban actuar normal. Ofrecieron bocadillos, sopa, una manta, una mochila nueva que se veía exactamente como la mía, hasta el pequeño llavero. Alguien incluso había reemplazado mi libro de mapas pisoteado con una copia nueva. La portada crujiente y limpia. Me senté en el sofá y lo miré fijamente, y de repente se me quebró la voz. Lo siento, susurré. La habitación se quedó en silencio. El papá uno levantó la vista desde el otro extremo de la mesa. ¿Por qué? Preguntó suavemente. Por hacer que vinieran, dije, las lágrimas derramándose de nuevo. Por arriesgarlo todo. Me esforcé tanto. Intenté mantenerlos a salvo. El papá uno se levantó y se acercó. Se sentó a mi lado como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego hizo algo que me destrozó más de lo que la ira jamás podría. Apoyó la cabeza ligeramente contra la mía. Hemos pasado toda nuestra vida haciendo cosas que hacían que el mundo fuera inseguro, dijo en voz baja. Contuve el aliento. Y luego apareciste tú, continuó, con la voz espesándose. Y nos hiciste querer ser mejores hombres. A nuestro alrededor escuché movimientos silenciosos, hombres tragando saliva, hombres cambiando de posición, hombres fingiendo que no escuchaban mientras escuchaban cada palabra. La mano del papá uno cubrió la mía. ¿Y crees que protegernos significa dejar que te destruyan? Murmuró. Sollocé, negando con la cabeza. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Estela, dijo. No eres el precio que pagamos por nuestros pecados. Su pulgar rozó mis nudillos. Eres la razón por la que intentamos dejar de pecar. La habitación se mantuvo en silencio. Luego el papá 72 se aclaró la garganta ásperamente. Nosotros, dijo con voz temblorosa. Hablamos. Mi corazón tartamudeó. El papá 93 asintió solemnemente. Sobre trabajos, dijo. Unos de verdad. El papá 66 levantó una mano como si estuviera en clase. Mi proyecto de submarinos es técnicamente legal. Intentó eso, luego se detuvo. Cuando todos lo miraron, tosió. De acuerdo, bien, seremos normales. Una risa inestable se me escapó a través de las lágrimas, y el sonido de esa risa, pequeña e incrédula, hizo que la habitación exhalara, como si todos hubiéramos estado aguantando la respiración durante años. El papá uno apretó mi mano. No somos santos, dijo simplemente, pero podemos ser tu familia. Asentí, llorando más fuerte. De acuerdo, susurré. Llegó la primavera. La investigación no borró todo. No hizo a la gente más amable de la noche a la mañana, pero trazó líneas. La señorita Domínguez fue suspendida en espera de una investigación. El señor Álvarez dejó de aparecer en la escuela como si fuera el dueño del lugar. Las amigas de Valentina se dispersaron como si nunca la hubieran conocido. Y el video, mi voz diciendo gracias una y otra vez, nunca se publicó públicamente. Porque el investigador tenía el teléfono de Valentina. Porque la verdad llegó más rápido que su crueldad. Una tarde llegó una carta por correo. Renovación de la beca universitaria. Beca completa. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Cuando finalmente leí las palabras, mi visión se nubló. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que el papá uno estuvo frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar casual y fracasando.
Y levanté la carta con manos temblorosas. La leyó una vez, luego otra. Luego aspiró hondo como si doliera. Se giró y gritó hacia el apartamento. Entró. El lugar explotó. Hombres que se habían enfrentado a balas sin pestañear, de repente perdían la cabeza por un trozo de papel. Alguien me levantó del suelo. Alguien me hizo girar como si fuera una niña. Otra vez. Alguien gritó. ¿Quién está cortando cebollas? El papá, uno no gritó. Simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera un amanecer. Luego me atrajo en un fuerte abrazo y me susurró al oído. Lo hiciste, cariño. Me aferré a él y le susurré de vuelta, con voz temblorosa. Lo hicimos, porque esa era la verdad. Intenté sobrevivir sola. Pero la familia, la verdadera familia, no era algo que protegías sufriendo en silencio. Era algo que te sostenía cuando no podías mantenerte en pie. Esa noche, mi chat de grupo Mi Familia 108 llegó a 999 de nuevo. Pero esta vez no solo escribí, estoy bien. Envié una foto, la carta de aceptación, mis manos sosteniéndola, mi cara aún hinchada de llorar. En segundos, los mensajes inundaron. Esa es mi hija. Le vamos a comprar un traje para la graduación. ¿Quién la lleva al campus? Necesita una computadora portátil nueva. Necesita bocadillos, necesita pimienta. No, normal. Necesita normalidad. Me reí hasta que me dolió el estómago, y cuando el apartamento finalmente quedó en silencio, me acosté en la cama mirando al techo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió como peligro. Se sintió como paz. Fuera de mi puerta, podía escuchar a mis papás murmurando entre sí. Voces bajas, pasos cuidadosos, el tintineo de una tetera puesta en la estufa. Sonidos ordinarios, del tipo que siempre había querido. Cerré los ojos. Mañana volvería a la escuela. La gente todavía susurraría. Algunos todavía mirarían hacia otro lado. Pero caminaría por esos pasillos con la cabeza en alto. Porque no era basura, no estaba sola. Y si alguien intentara alguna vez pisotearme de nuevo, no haría una reverencia. Ni una sola vez. Nunca.